Bueno, ¿cómo están? Vamos a ir avanzando con contenido. En este segundo audio de esta tanda me quiero meter de lleno en lo que es el logro profesional. Eh, Verlo en detalle, ver qué es lo que nos puede aportar este logro profesional. Y desde luego esto implica que tenemos que mirar un poco hacia atrás, un poco hacia adentro incluso, y tratar de detectar aquello que nos hace diferenciales. Piensen que en la entrevista de selección no voy a tener mucho tiempo para mostrar todo aquello que puedo aportar y por eso es muy importante que lo trabajemos previamente. ¿Ok? Pero antes de meterme en detalle el logro profesional, quiero tocar un concepto que tiene que ver con técnica de ventas. Cuando estamos vendiendo, hablamos en general del producto, ¿no? En el momento de la argumentación. Sin embargo, no narramos la característica, sino que tratamos de focalizar en beneficios. Si yo le dijera a un entrevistador, haciendo una analogía, ¿no? Que soy una persona proactiva, una persona honesta y demás, lo que en realidad estoy narrando son características mías, y en general se suele decir por convención que la característica no vende, sino que vende el beneficio. Entonces, aquí es donde entra el logro profesional. Yo puedo enumerar características de manera fría, pero no voy a generar un impacto, y sí voy a hacerlo cuando hable de un beneficio. Entonces podríamos decir que la característica habla del producto y el beneficio habla del cliente. Cuando uno está enumerando características, está contando elementos de forma descriptiva que tienen que ver con el producto. Sin embargo, cuando enumeramos beneficios, estamos mostrando la forma en la cual estas características están satisfaciendo una determinada necesidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué es importante de esto? ¿Cómo abordo la temática del logro profesional? En principio, siempre recomiendo hacerlo formato historia, que no supere un minuto. Para esto es muy importante que uno logre poder identificarlo y escribirlo en un papel, porque incluso cuando yo lo veo en el papel puedo hacer correcciones, y esto implica que si lo voy a contar como historia debe tener una introducción, un desarrollo y un desenlace. Si puedo tocar elementos que tienen que ver con resultados, porcentajes o valores, si no es información confidencial y lo puedo mencionar, sería interesante. Y el objetivo de esto es que uno pueda construir una emoción a través de la palabra. Por eso es importante que podamos dar ciertos detalles, pero no como el escritor ruso, que como está encerrado en el medio de la nada y con mucha nieve, tiene que estar 4 horas o más detallando y detallando y detallando, sino que va a ser un detalle sutil, y luego sí voy a seguir con ese eje de la historia. O sea que el detalle no debería ser muy extenso, sí poner en situación, sí darle un color, una textura, un olor, un sabor a la historia, y que desde ahí uno pueda construir una emoción sin perder el eje importante, que en este caso es toda la historia, cuál es el logro profesional. Ahora, ¿dónde y cómo podría utilizarlo o en qué momento podría utilizarlo en una entrevista de selección? Por ejemplo, cuando me preguntan por qué contratarme a mí y no a otro candidato, es un momento donde yo podría apelar al logro profesional. Si estoy hablando de mis fortalezas, puedo contar las fortalezas y aquello que me permitió tener estas fortalezas, y ahí entra el logro. O si, por ejemplo, alguien me pregunta sobre mi trabajo anterior, puedo utilizarlo como parte de la historia. Entonces, fíjense que hay muchos contextos en la entrevista de selección en los cuales uno puede apelar al logro profesional. Todos los tenemos, ahora me voy a meter en el tema. Si alguien me pregunta, bueno, obviamente por un logro profesional, ahí sí ya puedo responder utilizándolo. ¿Qué es lo importante de esto? En general lo que uno suele ver es que los candidatos que van a entrevistas no hicieron este trabajo previo, y esto, si ustedes se toman el tiempo de hacerlo, les va a dar una diferenciación importante, y en general, si lo llevo a técnica de ventas, el vendedor se prepara antes de salir al campo. Entonces, si tomo al campo como la entrevista de selección y la preparación, ustedes en el día a día hoy, tratando de lograr ese mejor perfil profesional para poder conseguir una posición, bueno, bien vale la pena que hagamos todo ese trabajo de anticipatorio, ¿no? De preparación en el hoy, que luego me va a permitir tener mayor eficacia en la entrevista. Ahora, ¿mi logro profesional debe estar relacionado con la venta? En realidad, no todo el mundo ha trabajado en ventas, por lo tanto, no necesariamente tiene que estar relacionado. Y uno lo que muestra aquí es que en realidad cuando yo estoy contando de manera vendedora un logro profesional, aún tenga que ver con otras
actividades que no están relacionadas con la venta, lo que estoy mostrando es que en realidad sé vender. Entonces, no tiene por qué estar relacionado con las ventas, puede ser de otras áreas. Lo que sí es importante es que cuando lo hago me estoy vendiendo. Entonces, esta pregunta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo cuando utilizo el logro profesional? Estoy mostrando que sé vender, porque no estoy solamente comentando una característica, sino que muestro el beneficio que pude conseguir a través de la utilización de esas características. ¿Ok? ¿Cuántos logros deberíamos tener? Yo apelo a que podamos tener no menos de 3. Y es importante que nos tomemos este tiempo, porque lo pongo de esta manera. La entrevista hoy no surgió, tengo el tiempo, ahora cuando surja la entrevista no voy a tener el tiempo para poder hacer esto. Y si lo hago ahora y lo escribí en un papel, cuando surja ese momento me voy a diferenciar de los competidores. Más en un contexto como el actual, donde se va a empezar a tener en cuenta distintas competencias y es importante que uno las pueda mostrar en ese poco tiempo que tiene en la entrevista. Ahora, supongan que nunca trabajé, soy muy joven, tengo, no sé, 20 años, bien, pero puedo comentar otros elementos que tienen que ver con mi vida, que también revelan, en cierta forma, estas características que tengo. Entonces, si por ejemplo, yo estoy haciendo un curso de perfeccionamiento y aparte terminé la carrera de APM y tengo 20 años y soy muy joven y nunca trabajé, bueno, puedo hablar de esta fortaleza, ¿no? de la capacidad que uno tiene para seguir adquiriendo nuevos contenidos, la persistencia, los objetivos claros, que en realidad también están hablando de mí. Y cuento un caso, se llamaba Carlos, él era alumno, y nunca había trabajado, por lo tanto su CV era muy cortito, y él me decía, bueno, pero ¿qué pongo en el CV? Y bueno, hablemos de tu capacitación. Y la entrevista, cuando él tuvo la entrevista en una empresa de telefonía importante, que luego terminó entrando, él no habló de sus trabajos porque no los tenía, sin embargo habló de todo, los objetivos y cuál era el camino que él quería recorrer y qué estaba haciendo para esto. Cuando hablamos de dónde estoy, a dónde quiero ir, si lo llevo a marketing, estamos hablando de planeamiento estratégico. ¿Dónde estoy yo hoy? ¿A dónde quiero llegar de acá a 5 años? ¿Y qué estoy haciendo para llegar a ese objetivo? Entonces, cuando uno comenta esto de la manera que lo estamos mencionando ahora, lo que está diciendo es que tiene un buen planeamiento estratégico. Y si ustedes tienen un buen planeamiento estratégico para con ustedes, al igual que en la presentación anterior que hablábamos del LinkedIn, lo que están mostrando en realidad que el día de mañana cuando estén trabajando en el campo también van a tener un buen planeamiento estratégico. O sea, que en los hechos lo que se ve es cómo somos nosotros. Entonces, por eso es muy importante que nos tomemos el tiempo de planificar, porque cuando uno planificó, la planificación se observa, el interlocutor observa que uno ha planificado y ahí rápidamente así la persona dice, bueno, si esta persona hoy planificó, el día de mañana también va a planificar. Puede que no sea así, pero la percepción suele darse de esta manera. Tuve la posibilidad de pasar por muchas entrevistas, desde un lado como aquel que estaba buscando trabajo, y también del otro lado las tomé yo personalmente, tuve la posibilidad de interactuar con gerentes, con consultores, se me ha contratado para llevar procesos de selección para distintas empresas, y la consigna siempre es la misma. Todo lo que ustedes hagan o dejen de hacer se percibe y en general suele suceder que pequeños elementos de la entrevista luego influyen en el resultado. Y en muchos casos son elementos involuntarios, ni siquiera tienen que ver con la palabra, sino con la carencia de algunos elementos que tienen que ver con el planeamiento estratégico o no saber detectar un logro profesional o ciertos elementos que están relacionados con nosotros, pero que luego van a impactar a esta empresa. ¿Cuántos? Cerrándolo ahí, 3 mínimo. ¿Okay? Voy a poner un ejemplo, esto me ha pasado a mí en el 2004, estaba trabajando como docente, pero fíjense cómo uno lo puede narrar y lo baja, acá hay 7 renglones, es un párrafo bastante corto, sin embargo, cuando yo lo menciono, ahora lo voy a contar sin leerlo, van a ver que la historia es muy similar a lo que van a haber narrado aquí. Bien, en el año 2014 tuve la posibilidad de trabajar como docente en una universidad. Por la experiencia pude detectar que los competidores no tenían el curso matutino, o sea que no había dictado de curso por la mañana, se lo propuse a mi jefe, apuntaríamos a chicos que terminaban el secundario y a mujeres que querían desarrollar su carrera profesional y comenzar a trabajar. Comenzamos con el primer curso en el año 2015 con 30 alumnos, luego en julio de ese mismo año hubo otros 20 alumnos y esto le permitió a la facultad incrementar la facturación mensual aproximadamente en 130.000 pesos. Fíjense que
Yo lo narro de una manera porque, bueno, obviamente para mí es importante tenerlo por escrito. Sin embargo, después cuando lo leí tantas veces, surge naturalmente. Incluso después puedo jugar. Pero lo que me interesa es que podamos ver que hay una introducción. En 2014 me desempeñaba como docente en una universidad. Luego un desarrollo. Vi que pasaba tal cosa. Me pareció importante, lo propuse y luego un desenlace. Por esto que hicimos, por esta idea que surgió, se generó tal beneficio. Quien escucha esto, imaginen ahora que hay dos candidatos, dos Jorge, y Jorge va y le preguntan, bueno, ¿por qué contratarte? Y el primer Jorge te dice, bueno, porque soy una persona muy proactiva, muy honesta y muy puntual. Y viene el segundo Jorge y te dice, bueno, me considero una persona con visión de negocios, con objetivos claros, que puede trabajar en equipo. Si usted me permite, le cuento un caso. En 2014 trabajaba como docente en una universidad. Luego de analizar las competencias, detecto que ninguna de ellas dictaba el curso de matriculación, APM, que es el que estaba dictando yo en ese momento. Le propongo, mediante una reunión, y hago un informe para mi jefe, él acepta la propuesta de comenzar a dictar el curso. En el año 2015 comenzamos a dictar el curso turno mañana con 30 alumnos en el mes de marzo. Luego en julio se sumó un segundo grupo con 20 alumnos y este proyecto le permitió a la facultad incrementar su facturación en 130.000 pesos mensuales. Fíjense que el Jorge 1 solo contó características, el Jorge 2 mencionó las características, sin embargo habló de un logro profesional, y ahí lo que está viendo el gerente, bueno, si tengo un tipo que puede detectar negocios donde no los hay hoy y que analiza la competencia, también lo va a hacer en mi empresa el día de mañana. Por eso es muy importante, y no importa de dónde vienen ustedes en cuanto a la gestión profesional, lo que sí es importante es que lo detectemos. Todos tenemos logros profesionales, todos tenemos algo que podemos contar, solo que en general se nos ha inducido a mirar siempre para afuera, y la verdadera respuesta está dentro, no está afuera. Por eso aquí es donde uno dice, paremos un poco la pelota, miremos para adentro y tratemos de detectar aquello que nos hace únicos, porque la realidad es que en sus logros profesionales ustedes son únicos. Yo no puedo competir porque el logro es otro. Entonces, cada uno de ustedes es único, y cuando logramos mostrar aquello que nos hace único, tu entrevista va a ser única y seguramente el resultado va a ser diferencial. Y aquí, para motivar a hacer este trabajo, realmente les digo, el 90% de las personas que tuve la posibilidad de entrevistar no tenían un logro profesional detectado. Entonces, imagínense si tienen 3, porque ahí pueden hasta usar distintos logros en distintos pasajes de la misma entrevista de selección. Y como no vamos a tener 7 horas para vendernos, puede ser a lo sumo 25, 30, 40 minutos, qué mejor que poder tener todo esto planificado por escrito y que ustedes ya sepan por qué camino van a recorrer. Y quiero hacer énfasis en un punto. Nada de esto es ficticio. Todo esto es genuino. O sea, busquemos algo real que nos haya sucedido. Contemos la historia de eso que nos sucedió de la mejor manera, pero vamos a una película. Ustedes consideran que el actor improvisa. No, hay un guionista. Él después le va a poner su personalidad y lo va a hacer espontáneo y lo va a hacer creíble. Sin embargo, hay alguien que previamente escribió un guión. Aquí estamos escribiendo este guión. Y el día de mañana, cuando ustedes trabajan en la visita médica, también van a tener un guión de aquello que tienen que comunicar. Entonces, incluso estoy mostrando que puedo aprenderme mi propio guión y que el día de mañana lo voy a poder aplicar cuando esté trabajando para ese laboratorio. ¿Ok? Bien, el logro en sí está hablando, el logro lo que está haciendo es mostrando hechos. Entonces, muestra que soy, en este caso, una persona con visión de negocios, analítica, que vuelco mis conocimientos para que la empresa pueda crecer. Y aquí estoy dejando en evidencia todas esas características que digo que tengo. ¿Ok? Bien, cerramos aquí, espero les haya resultado de utilidad. Voy a ir subiendo varios de estos micro audios, micro tips, porque la idea es que podamos maximizar las posibilidades que vamos teniendo en las entrevistas de selección y que podamos lentamente ir torciendo esa entrevista a favor nuestro. Así que nos vemos en el próximo audio, que será en breve, y espero que les haya resultado de utilidad. Muchas gracias.